Saludos, bienvenidos a Contacto Directo. Un gusto acompañarlos hoy en esta jornada electoral para revisar primero quiénes son nuestros invitados. Hoy estarán con nosotros Guillermo Lasso. Antes de eso vamos a anunciar y anticipar los resultados que tenemos ya con las actas escrutadas del Consejo Nacional Electoral. Vamos a poner el cuadro en pantalla ahora mismo. Tenemos con el 87.4% contabilizado. Datos preliminares del Consejo Nacional Electoral. Lenín Moreno con el 39.10%. Guillermo Lasso con el 28.28%. Cintia Viteri el 16.35%. Estos son datos preliminares a nivel nacional. Paco Moncayo el 6.76%, seguido de Abdalá Bucaram con el 4.79%, Iván Espinel el 3.20%, Patricio Zuquilanda el 0.76% y Washington Pesantes el 0.76% también. Damos paso ahora a nuestros invitados para contarles que hoy estará con nosotros Guillermo Lasso, el candidato presidencial que pasa a la segunda vuelta según esos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y del conteo rápido realizado por Participación Ciudadana. La oposición ya eligió a su candidato en elecciones primarias de primera vuelta, lo vamos a analizar. Y también nos acompañará Abdalá Bucaram Puley, candidato presidencial de Fuerza Ecuador. La segunda vuelta y sus opciones. Estaba invitado, además, el candidato Paco Moncayo, pero en horas de la noche se excusó. Vamos a dialogar hoy con Walter Spurrier, analista político, sobre las posibilidades de esta segunda vuelta pese a la dispersión de la oposición en la primera vuelta presidencial. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Los resultados finales del Consejo Nacional Electoral confirman los sondeos a boca de urna, confirman el conteo rápido de la Corporación de Participación Ciudadana y de esta manera tenemos que habrá segunda vuelta. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos y un agradecimiento especial a los ciudadanos que han pasado toda la noche en vigilia frente a las oficinas del Consejo Nacional Electoral, defendiendo esa gran victoria de lograr una segunda vuelta electoral. Los resultados arrojan triunfos, resultados que se destacan como el de Quito y el de las provincias de la Sierra y la Amazonía. El resultado de Guayaquil, su ciudad natal. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo veo con agradecimiento a todos los ecuatorianos. Yo creo que la gran victoria es de la democracia ecuatoriana, poder lograr una segunda vuelta electoral. Luego agradezco sin duda alguna a todas las provincias de la Sierra donde mayoritariamente hemos ganado, al igual que en la Amazonía y en Galápagos. En todo caso, en este momento lo importante, Alfredo, es que el pueblo ecuatoriano ganó el día de ayer obteniendo una segunda vuelta electoral, donde no tengo duda que el 2 de abril ganaremos esa segunda vuelta electoral y el Ecuador habrá logrado un cambio. Veamos lo que anoche anunció Cintia Viteri, tercera en la carrera presidencial. Pese a las expresiones rechazando cualquier alianza con nosotros, votaremos por la candidatura del señor Lasso. Que el Partido Social Cristiano no formará parte de ningún gobierno venidero. Eso quedará claro en este momento y para los próximos 4 años. La primera vuelta se anunció como unas primarias de la oposición, pero eran tan peligrosas como siempre se dijo que podían facilitar el triunfo de Alianza País en primera vuelta. ¿Qué opina? Bueno, no sucedió porque hay segunda vuelta y en este momento yo tengo que agradecer el apoyo de Cintia Viteri y del Partido Social Cristiano en esta segunda vuelta electoral. Los escrutinios del Consejo Nacional Electoral continúan. El control electoral llevado a cabo por Creo, ¿ha detectado irregularidades en el proceso? Bueno, definitivamente no es solo Creo. Mire usted cómo en las últimas horas no se mueve nadie más que el candidato oficialista,
pero yo quiero advertir que nosotros estamos controlando voto a voto y de acuerdo con el sistema de control electoral de Creo, que coincide con las cifras de participación ciudadana, es imposible un cambio de tendencia cuando apenas falta el 12% de escrutar urnas. Matemáticamente eso es imposible. Por lo tanto, hasta el propio secretario o director del Consejo Nacional Electoral el día de ayer lo dijo con claridad: esa tendencia no va a cambiar y no tiene que cambiar. Y yo quiero advertir que estamos vigilantes del conteo de votos para evitar un fraude más allá de la actitud que han asumido en una campaña donde el Estado, el candidato oficialista, ha tenido todo el respaldo de las instituciones del Estado. El pueblo ecuatoriano con valentía va a defender lo que ha logrado en las urnas. No lo vamos a permitir que se pierda en el tapetazo lo que el pueblo ecuatoriano ha logrado ya en las urnas. Un ganador en primera vuelta sin mayoría popular absoluta, aunque la Constitución lo permita, dada la actual situación de crisis económica y disfuncionalidad del sistema democrático. ¿Afecta la legitimidad del ejercicio del poder? Lo más grave de todo es tener como vicepresidente o como binomio aquella persona que es al menos políticamente responsable de todos los presuntos actos de corrupción que nos hemos enterado a través de la prensa internacional y a través de declaraciones en redes sociales de un funcionario que trabajó 9 años en el correísmo. Por lo tanto, eso sería moralmente inaceptable para el Ecuador. Pero estemos tranquilos, el pueblo ecuatoriano decidió, habrá segunda vuelta electoral y el pueblo ecuatoriano está defendiendo ese logro en las calles. No vamos a permitir ninguna zapada. Estamos controlando voto a voto y vamos a defender lo que ya se ha logrado. Segunda vuelta electoral. No hay otra alternativa y nos veremos el 2 de abril. Desde ya invito a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles, a organizar al menos un debate semanal con el candidato Moreno. ¿Para qué? Para que podamos tratar los distintos temas en materia económica, en materia política, en materia social y también los sospechosos actos de corrupción sucedidos en los últimos años y revelados por la prensa internacional. Esa legitimidad es importante en la situación actual que requiere de decisiones de legislación y fiscalización en la Asamblea Nacional. De ahí lo relevante de la segunda vuelta. ¿Qué importancia tiene que un triunfo electoral también asegure gobernabilidad en todas las funciones del Estado, o por lo menos entre la función ejecutiva y la función legislativa? Alfredo, ya veremos resultados de la Asamblea. No existen todavía resultados oficiales sobre los cuales podamos comentar, pero sí le quiero decir a los ecuatorianos, no podemos ya permitir la dictadura de un partido político en la Asamblea Nacional. En democracia es normal pesos y contrapesos, diálogos, acuerdos. Yo, por ejemplo, quiero agradecer, más allá del apoyo de Cintia Viteri, también la decisión de Dalo Bucarán, la decisión de Patricio Zuquilanda, la decisión de Lourdes Tibán. Ese es un llamado a un diálogo. Vamos a tener que concertar, vamos a tener que llegar a acuerdos. Eso es democracia, porque el futuro gobierno del cambio será un gobierno que aplique un programa amplio, no solo partidista, menos personalista. El proceso tal como está necesita una segunda vuelta para que sea la voluntad popular la que mayoritariamente defina la situación. Además, usted ha anunciado una consulta popular que la convocaría el primer día de gobierno. Esa consulta popular justamente es después de un resultado final que persigue que aglutinar la convergencia de toda la oposición, porque tenemos una oposición que en votos totales llega al 65%, digamos en votos válidos el 61%, pero en votos totales el 65%. Definitivamente, usted lo ha dicho, 65% de los ecuatorianos quiere un cambio, no quiere
el continuismo. Y han logrado que se produzca esta segunda vuelta electoral para que el 2 de abril se ratifique la tendencia del cambio, que hoy ha quedado absolutamente clara. El 65% y más de los ecuatorianos quiere el cambio, no el continuismo. Se han realizado en alguna medida las primarias y se ha escogido el candidato que representa el cambio. Y yo extiendo la mano a todas las fuerzas políticas de oposición, a Pachacuti, a la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, quien ya generosamente se ha expresado, y a otras fuerzas políticas del país para cerrar filas en un programa de gobierno inclusivo, amplio, como ya lo dije, no partidista, menos personalista, porque no podemos permitir que quienes han sido responsables, al menos políticos, de los actos de corrupción de este gobierno, pretendan perennizarse en el poder para llevarnos a este modelo de la dictadura de un partido político que se ha aplicado en Venezuela. Ecuador no quiere llegar al modelo venezolano y lo han dicho claramente los ecuatorianos el día de ayer. Más del 65% no quiere ese camino, no quiere el continuismo. Sin embargo, Lenín Moreno todavía en su último mensaje de anoche señalaba que podría haber una victoria en una sola vuelta, que faltaban contabilizar el 40% de los votos de Manabí, que faltaban contabilizar los votos del extranjero, de acuerdo a las reglas técnicas que rigen estos procesos, lo que determina un conteo básico, las tendencias vistas hasta ahora en los escrutinios oficiales que está llevando minuto a minuto el CNE. ¿Determina eso realmente que haya la posibilidad que anunció anoche Lenín Moreno? Bueno, queda claro que él es especialista en conferencias de buen humor, pero no creo que comprende de matemáticas ni de estadísticas. Es imposible cambiar la tendencia. Y el discurso es un discurso coherente con ese espíritu de fraude, de utilizar todos los recursos del Estado en una campaña electoral, ese espíritu de fraude, de no aceptar caballerosamente que hay segunda vuelta electoral. Esta es una victoria del pueblo ecuatoriano. Le falta caballerosidad para aceptar la decisión del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, estaremos vigilantes, como lo hemos hecho toda la noche a través del sistema de control electoral del movimiento Creo, cuya cifra coincide con las cifras de participación ciudadana. Y estaremos con nuestros abogados prestos a actuar en caso de que se quieran violentar estas cifras. Esto está decidido, estadística y matemáticamente no puede existir un cambio. En todo caso, defenderemos este gran logro del pueblo ecuatoriano, la segunda vuelta electoral. En esa segunda vuelta electoral debe haber varios debates, Alfredo, para poder discutir y dilucidar cuáles son las propuestas de uno y de otra alternativa. La alternativa del cambio tiene que tener la oportunidad de hacer preguntas al señor Moreno, que le explique al país cómo es posible que haya vivido en la ciudad más cara del mundo, con dinero público, sin ser funcionario público y además sin pagar impuestos. Tiene que explicar cómo es esto de que su fundación reciba el pago de todas sus conferencias. Y la pregunta es, ¿de qué vive él? ¿De qué vive? Apenas ha pagado impuestos de $40,000 en los últimos 10 años, cuando un ciudadano como yo, que declara lo que gana, he pagado más de $12 millones de impuestos, lo cual implica que mi trabajo contribuye mucho más a la redistribución de la riqueza que el señor Moreno, que toma dinero público para que viva él y su fundación sin pagar impuestos. Guillermo Lasso, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos con ustedes. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Abdalá Bucarampoula, y candidato presidencial por Fuerza de Ecuador. La segunda vuelta y sus opciones. Lo analizamos al volver. No se vayan. Dalo Bucaram, candidato presidencial por Fuerza de Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Buenos días. El candidato de gobierno, Lenín Moreno, lidera el resultado con un 39%, pero no supera el 61% que suman los candidatos de oposición. Y vale hacer este análisis porque el entonces candidato Rafael Correa en las dos últimas elecciones ganó en primera vuelta con mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que sus votos superaba el total de votos sumados de la oposición. En 2009 con el 51.99% contra el 48% de los otros 7 candidatos y en el 2013 aún más con el 57.17% contra el 42% que sumaba el resto de candidatos. El caso ahora es al revés, los 7 candidatos de oposición suman el 61%. Entonces, habrá de esperarse que sus votos y el de los otros candidatos de oposición puedan pasar al candidato Lasso. Bueno, lo primero es partir de esa realidad. Hoy el gobierno representa a la minoría mayoritaria, pero ya son minoría. El 61% de los ecuatorianos le han dicho no al continuismo, le han dicho no a un modelo de corrupción que se ha impregnado no solo en el Ecuador, sino en América Latina, y el gobierno debe respetar esa decisión del pueblo ecuatoriano y no pretender, utilizando el Consejo Nacional Electoral, apropiarse indebidamente del resultado para no ir a una segunda vuelta que el pueblo la ha decidido en las urnas. No tienen la autoridad, no tienen la legitimidad para hacer lo que pretenden hacer y tienen que precautelar la paz en el país. El pueblo no va a permitir que se tomen indebidamente la democracia, que se tomen indebidamente el resultado, y para eso vamos a estar todos aquellos líderes que hemos participado en esta contienda y que hemos tenido una posición contraria, una posición de ir hacia un rescate de nuestro país, hacia un verdadero cambio, hacia la fuerza del cambio, para garantizar que se respete la decisión de cada ecuatoriano que decidió de una forma distinta a quienes nos están gobernando actualmente. Pero para que haya esa convergencia, para que haya ese endoso de los votos de la oposición, un apoyo real, ¿qué debe incluir? Más allá de decir que van a apoyar o que van a respaldar, ¿en qué debe consistir su apoyo, por ejemplo? ¿Cómo cree que debería apoyar la oposición para que no queden palabras y que en el fondo se puedan querer jugar otras cartas? Primero, mantenerme en la posición coherente, honesta que tuve durante más de un año de candidatura, diciendo que nuestra candidatura es del pueblo, que no pertenece al gobierno, pero ni remotamente, y tampoco a la oposición, siempre del lado del pueblo, siempre del lado de los más pobres. Y esta candidatura, que ha sido respaldada por alrededor de 500.000 ecuatorianos, tiene un compromiso muy serio con todos los sectores del país para garantizar la libertad. Entonces, hoy hay que conversar sobre cada una de las propuestas que hicimos y evidentemente garantizar que cualquier tipo de diálogo que se dé con quien esté en la segunda vuelta electoral representando los sectores que no queremos seguir gobernados por este modelo de corrupción, priorice las posiciones del pueblo, de los sectores más humildes en todo diálogo. Nuestros diálogos serán públicos, los acuerdos a los que se lleguen serán públicos, como nos ha caracterizado en nuestra línea de conducta de honestidad en esta candidatura. Hoy empieza un nuevo capítulo para todas las fuerzas políticas hasta el 2 de abril, que sería la segunda vuelta según los resultados que tenemos hasta ahora, oficiales, escrutados del Consejo Nacional Electoral y el conteo rápido de participación ciudadana. Y lo que vimos ayer también en esos resultados fue evidenciar el fracaso de la oposición al no unirse y fragmentar el voto. El candidato del oficialismo estuvo cerca de ganar el 40% y la oposición se corrió ese riesgo para una segunda vuelta. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes, los candidatos que no van por el continuismo, se pongan finalmente de acuerdo? Primero, ratifico, nuestra candidatura era elemental precisamente para generar una segunda vuelta electoral. El único candidato que le quitaba votos al oficialismo era Dalo Bucaram, lo he dicho desde un principio y hoy queda demostrado. Nosotros hemos ocasionado esta segunda vuelta con el 500.000 de votos que le arrancamos al oficialismo y a quienes concienciamos con nuestras denuncias de corrupción también,
siendo la única candidatura que tuvo la valentía de enfrentar con documentos y de evidenciar la corrupción de este gobierno, y por eso era necesaria la participación. Hoy lo que el Ecuador ya conoce es que existe un matrimonio indisoluble entre el señor Nebot y el señor Correa, que el señor Nebot lanzó un candidato para que no exista segunda vuelta electoral y que vuelva a ganar el gobierno, y hoy queda evidenciado. Muchos decían que nuestra tesis no tenía lógica. Hoy queda demostrado que Nebot y Correa son lo mismo, que están matrimoniados en negocios petroleros y en un sinnúmero de cosas, y que Nebot fue el gran chimbador de esta elección para que no exista segunda vuelta, y está todavía de dedos cruzados, sin defender la democracia, sin defender la votación del Guayas, esperando que el gobierno gane en una primera vuelta y que el matrimonio siga gobernando al Ecuador. Y ya que habla de la votación del Guayas, hablemos de Guayaquil, con el 88% de los datos contabilizados, el 35.17 para Lenín Moreno, el 28.95 para Cintia Viteri y el 22.13 para Guillermo Lasso. ¿Qué lectura hace usted de esos datos? Le repito, ahí se evidencia que el señor Nebot jugó un papel protagónico para fortalecer a Correa y al gobierno y para que Alianza País siga en el poder. Guayaquil tendrá que sacar sus conclusiones respecto a la actuación del alcalde. El alcalde que brilla por su ausencia, que no sale a defender la democracia. Ayer estuve hasta las 4 de la mañana con el pueblo en la calle, bajo la lluvia, exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que demuestren cómo estaban cargando los datos. No dan explicaciones a nadie. Han habido muchas denuncias de fraude y sin embargo seguimos luchando por la democracia, demostrando que no solo participamos en una candidatura, sino que estamos comprometidos con el pueblo del Ecuador y que vamos a llegar a las instancias que sean para que el gobierno no vulnere en su matrimonio con el señor Nebot la voluntad popular de un pueblo que quiere un cambio. Usted ha denunciado varios actos de corrupción también en los últimos días. ¿Cuánto pesa eso en la segunda vuelta? O es que, le pregunto, porque muchos políticos, incluso asesores y analistas coinciden en que electoralmente la corrupción no incide. ¿Cuánto incide? Mire, definitivamente tiene una decisión muy importante, tiene una incidencia muy importante en el pensamiento colectivo del pueblo. Por eso hoy Correa está desesperado porque no haya segunda vuelta, porque no va a poder seguir frenando que salga a la luz pública la lista de Odebrecht, donde están inmersos en casos de corrupción gran parte de su equipo de gobierno. Pero llamo a la sensibilidad del gobierno y a la valentía también de los sectores que tenemos una posición contraria. Al candidato que ha quedado en segundo puesto, el señor Guillermo Lasso, no puede permitir que se roben indebidamente la decisión del pueblo. Tiene que estar en las calles conjuntamente con su pueblo, defendiendo la decisión popular y no permitiendo este atropello. Señores militares, ustedes no pueden apañar lo que hoy pretende hacer Alianza País, de robarse un resultado sin tener el respaldo popular. Estaremos en las calles y donde sea necesario y asistiré a la justicia internacional en los próximos días para judicializar internacionalmente todos los delitos de corrupción que ha cometido este gobierno en cuentas internacionales. Y cierro con su opinión sobre esto, porque hablábamos de los resultados del candidato del oficialismo de Alianza País y los de la oposición, sumados los de la oposición sería ese 61%, y entonces eso cambia el panorama también para una próxima asamblea, distinto a lo que hemos tenido en los últimos años, 10 años con mayoría oficialista. Con el 50% de votos, del 70% de escaños tuvo Alianza País, y los efectos del método de Hunt ya lo sabemos. Tal como están las cosas, ¿qué asamblea cree que nos espera? Bueno, definitivamente una asamblea mucho más fragmentada. Alianza País en las proyecciones tiene alrededor del 35% de los votos para asambleístas, lo cual le dará un control del casi 50% de la asamblea por la injusticia de método que se utiliza en el Ecuador, y habrá que estar muy atentos de que esos números no se vulneren y seguir luchando. Lo importante de la vida es que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Nosotros tenemos una organización política que tiene menos de un año de vigencia en los registros electorales y hemos recibido el respaldo de más de 500.000 de ecuatorianos. Esto recién empieza para nosotros. Vamos a seguir en la lucha, siempre del lado del pueblo, llevando nuestro mensaje y pues participando
en todos los procesos electorales que nos permitan rescatar al Ecuador de las manos de corrupción que hoy lo gobiernan. Dale Bucaram, candidato presidencial por Fuerza Ecuador, y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, una pausa y al regresar estará Walter Spurrier, analista político. La segunda vuelta, pese a la dispersión de la oposición en la primera vuelta presidencial, lo analizamos al volver, no se vaya. Los resultados electorales son aún provisionales y plantearon por primera vez desde 1979 que se estableció la elección presidencial por mayoría absoluta, que gane en una sola vuelta un candidato sin mayoría popular absoluta, pues el 61% obtuvieron sus 7 rivales. O hay también la posibilidad remota pues de una segunda vuelta según el lento escrutinio que está haciendo el Tribunal Electoral. Walter Spurrier, consultor económico y analista político. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por invitarme. Los votos de Guillermo Lasso más los de Cynthia Viteri superan a Lenín Moreno. Ratifica esta cifra que la candidatura de Cynthia Viteri del PSC es la que pudo hacer posible este triunfo de Lenín Moreno en una sola vuelta con mayoría relativa. Muchos analistas sostienen eso es posible. Habría no sé cuánto se haya analizado esa situación, en el sentido de que hay un electorado que cuando se elige alcalde ha votado por Devot y cuando se elige presidente ha votado por Correa. Y entonces habría que ver hasta qué punto la totalidad del voto por Cynthia Viteri hubiera ido a Guillermo Lasso. Yo creo que hubiera ido una gran parte, quizás una mayoría, pero no necesariamente la totalidad. La lista de sobornados de Odebrecht, que exclusivamente incluye funcionarios públicos de la Revolución Ciudadana, por decisión de la justicia brasileña, se hará pública en junio, después de la posesión del nuevo presidente de la República y del nuevo vicepresidente. ¿Sería ese un impedimento de peso para apoyar al candidato de Alianza País en segunda vuelta para algunos ciudadanos? ¿Se elimina eso con un plumazo en una sola vuelta o el problema continúa aunque hipotéticamente se gane en una sola vuelta? Debería ser un tema que preocupe a la ciudadanía. De hecho, debió ser un tema que preocupe a la ciudadanía en la primera vuelta, porque no solamente hay lo relativo a Odebrecht, hay también lo relativo a la compañía australiana Carno, referente a la información de la subsidiaria que compraron en el Ecuador, que actuó autónomamente y hay un juicio que se sigue en los Estados Unidos en el que aparentemente estaría mencionado el vicepresidente. Hay el asunto también de las contrataciones petroleras, en el cual se ha acusado a un gerente de Petroecuador que no fue el que firmó los contratos al respecto de los cuales ahora se le está diciendo que él es el único culpable. Entonces yo creo que hay una gran cantidad de información que sería tremendamente peligroso que fuese el vicepresidente de la República alguien que a partir del mes de junio en adelante haya el peligro que salga en la lista de Odebrecht o que salga su nombre en algún otro caso. El hecho cierto es que estas listas, que estos informes de los papeles de Panamá, de la Fiscalía brasileña, de Estados Unidos, de Suiza, se refieren a contratos con los sectores estratégicos que estuvieron siempre al mando del vicepresidente Glass. A él jamás se le ha probado nada, o sea, lo que hay son rumores, pero ninguna prueba concreta contra él. Pero si se publica en junio, cuando supuestamente esté o no esté en el poder, va a tener un efecto importante de todas maneras, y más aún si está en el poder. O sea, ¿qué se gana en definitiva con postergar esta ocultación? ¿O es una forma en definitiva de que más tarde se pueda también manipular la justicia? Bueno, supongo que lo que se gana es que mientras que esto no haya más información al público, hay mayor posibilidad de que el binomio oficial gane la segunda vuelta. Entonces, y a lo mejor están pensando de que si ganan en la segunda vuelta, pues
tendré que ver cómo manejar esta situación, qué pruebas hay y según eso tomar algún tipo de decisión. Pero pienso que ahora lo que se están ganando es que mientras sea de menor perfil las investigaciones de corrupción, mejores posibilidades tienen de ganar en la segunda vuelta. Más allá de cálculos electorales, la situación del país impone convergencias que vayan por encima de tendencias e ideologías. Estamos en una situación de crisis política, de crisis económica. Bueno, sí, cualquiera de los dos que gobierne, sea Lenín Moreno o sea Guillermo Lasso, van a encontrar una situación económica muy, muy deteriorada. En la magnitud del deterioro no lo está sintiendo la población en toda su magnitud, porque el gobierno está tarjeteando, el gobierno está consiguiendo dinero a cualquier costo para mantener un ritmo de gasto y mantener una liquidez en la economía, pero eso es algo, como todo el mundo que ha tarjeteado sabe, eso tiene un fin cuando los acreedores le dicen ya no tiene usted más crédito. Entonces el país tiene que hacer un ajuste, tiene que ser un ajuste en el cual por una parte las cuentas fiscales no tengan el déficit que tiene ahora, sea porque incrementen los ingresos o porque reduzcan los egresos, y luego tiene que crear condiciones para que el sector privado ecuatoriano, los productores ecuatorianos puedan vender más en el exterior, porque si no venden más en el exterior no podemos importar y tenemos que estar retenidos. La ventaja de que tengamos una segunda vuelta es de que ya con la atención fijada en solamente dos personas, en solamente dos candidatos, dos propuestas, y con un lapso de más de un mes para poder fijarnos en lo que nos dicen, tendrán los dos candidatos que darnos unas propuestas mucho más claras, mucho más definidas, mucho más detalladas de su visión de cómo enfrentar la situación. Pero el hecho es que el uno o el otro va a necesitar un mayor apoyo político para poder tomar las medidas necesarias para enderezar el curso de la economía. Walter Spurger, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Bueno, y antes de cerrar les contamos que en el Consejo Nacional Electoral del Guayas hubo incidentes la noche y madrugada de ayer. Les vamos a presentar también un informe. Tanto en el interior como en los exteriores del Consejo Nacional Electoral del Guayas hubo incidentes durante el escrutinio la noche de ayer y madrugada de hoy. En el Salón de la Democracia, simpatizantes y candidatos de los movimientos Alianza País, Creo y otras agrupaciones se agredían verbalmente. Debido a esto, cerca de las 11 de la noche, la presidenta Gabriela Muñoz suspendió la sesión hasta las 3 de la madrugada. Mientras, en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral de Guayas, manifestantes identificados con el movimiento Creo denunciaban fraude e incluso intentaban detener a los delegados del CNE que debían ingresar los kits electorales. Estas actas fueron encontradas en la calle, una vez que los señores policías estaban cambiando los chalecos, porque ellos tenían llenas de actas, se les cayó y hay algunas de estas regadas por allí. Hemos encontrado aquí en el CNE y junto en el Hospital de la Mujer actas, la funda de las actas abiertas. Han sido abiertas y han venido aquí al recinto del CNE en vehículos no autorizados por el CNE. Representantes de las agrupaciones políticas se pronunciaron sobre los incidentes. Estamos aquí adentro defendiendo el voto de la familia, todos los votos de todos los ciudadanos, porque esa es nuestra tarea. Piden y gritan por el señor Lasso, presidente, y hablan una cantidad de cosas en una forma súper agresiva. Han habido ya intentos de tratar de meterse dentro del CNE donde se están realizando los escrutinios. Cerca de las 2 de la mañana arribó al sitio el ex candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley e indicó que defenderá la voluntad popular. Una hora después se reanudó la sesión del Pleno, donde la principal denuncia fue que hubo personas del CNE agredidos. Nosotros como autoridad electoral no podemos permitir y rechazamos todo tipo de actos violentos. Hasta el cierre de este reporte no se precisó si hay personas detenidas. Bueno, y ayer se registraron también incidentes durante la votación del candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass. Él y el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, iban a dar declaraciones, pero no pudieron hacerlo.
Así fue recibido Jorge Glass en el Colegio 24 de Mayo, ubicado en el norte de Quito, el recinto electoral donde debía votar. A su salida de la Junta, hubo enfrentamientos verbales entre sus seguidores y votantes que gritaban en su contra. Y también forcejeos entre la prensa y su equipo de seguridad. Tenía previsto dar declaraciones a la prensa con el candidato a la presidencia Lenín Moreno, quien lo esperaba en la entrada del recinto, pero no lo hicieron. Se retiraron en medio del apoyo de sus simpatizantes. Bueno, estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, mañana seguimos con más. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.